en las seis esquinas. Sí, lo tenemos ya nuestro siguiente invitado, usted presente, don Alberto Acosta Burneo. Ya Jaime Velázquez va a iniciar la entrevista. Jaime, siga usted. Alberto, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo está el clima por allá? Antes de entrar en la Muy economía. buenos días, un gusto estar con ustedes. Qué bueno, Alberto. A ver, cuéntanos un poquito, eh, ¿cómo ves tú el proyecto enviado a la Asamblea Nacional como proyecto económico urgente? ¿Realmente existe algún tipo de presencia o decisiones económicas que permitan, pues obviamente, mejorar tal vez las finanzas públicas o, digamos, buscar que los fondos, el dinero, realmente no sea eh, utilizado por las mafias? ¿Realmente va hacia allá? Según tu criterio, mi querido Alberto. Cuéntanos un poco cuál es tu criterio al respecto. Mira, este proyecto lo que busca es fortalecer las capacidades del Estado para combatir a grupos irregulares. Y lo que busca hacerlo es desde distintos frentes, desde un área económica, legal, operativa, judicial. Y eso considero que es positivo. El concepto es positivo, estamos frente a un enemigo nuevo que tiene amplias capacidades y el Estado tiene que actualizar sus capacidades frente a esta nueva lucha que estamos viviendo. Eso es lo positivo. Se reconoce oficialmente la existencia de un conflicto armado que trae características especiales. Se propone incentivos tributarios, alivios financieros para zonas afectadas. También se habla de usar bienes incautados, facilitar ese proceso de incautación. Todos esos temas son positivos, pero el diablo está en los detalles, como dice el refrán. Y en esta lucha contra el narcotráfico, lo que no podemos permitir es sacrificar los derechos de la mayoría de ciudadanos inocentes, que somos la gran mayoría del Ecuador. Hay riesgos tal como se está planteando. Yo creo que es un proyecto que tiene que ser mejorado. La idea es positiva, pero tiene que ser mejorado. No podemos otorgar un cheque en blanco. Tiene que ser un proyecto que otorgue más capacidades al Estado, pero con claros lineamientos y con rendición de cuentas. Esto no puede ser de ninguna manera utilizado como un cheque en blanco que el día de mañana puede terminar haciendo daño a los mismos ciudadanos inocentes. Alberto, tú has escuchado la ley patriótica, que es de Patriot Law en Estados Unidos, que más o menos se instala en Estados Unidos a raíz de, pues, los atentados terroristas que hubieron, no me acuerdo exactamente la 9-11. fecha, en el 2000, Del 9-11 del del, 2001. sí, el 2001. Y esto significa que, pues obviamente, hay una intervención del Estado, inclusive en el tema de transacciones financieras. Es decir, llega un momento en que, por el simple hecho de sospechar de alguien, de una transacción, pueden retenerte el dinero y no te dan ningún tipo de explicaciones, nada. Eso más o menos se quiere implementar en el Ecuador. Tú lo ves así, y eso estaría dentro de, digamos, del movimiento del gobierno para controlar justamente lo que tú dices, al movimiento financiero de las mafias. Mira, lo que está planteando es eso, está planteando saltarse pasos, saltarse el debido proceso para poder tomar acciones en contra de supuestos grupos irregulares o personas asociadas a estos grupos. Lo que tenemos que pensar es que la legislación no puede ser hecha con dedicatoria. En este momento la población confía en el presidente Noboa, confiamos en que el presidente Noboa no va a abusar de estos poderes, pero las leyes no se hacen con dedicatoria. Tenemos que pensar esta ley imaginándonos lo peor. Un gobernante que quiere utilizar esta ley para vengarse de sus enemigos políticos, para vengarse de sus enemigos personales. Entonces, eso nos hace ver las cosas en otra perspectiva. Entonces sí tenemos que tener una gran claridad para que no se termine confundiendo a civiles con combatientes, que no terminemos en una confiscación de bienes sin ningún tipo de sentencia, simplemente porque presumimos que eso es del narcotráfico. De esa manera se abre una puerta a una arbitrariedad enorme. O que comencemos a expulsar extranjeros sin ningún proceso judicial, simplemente se los expulsa, usar la fuerza sin límites claros. La fuerza tiene que tener límites muy claros, muy establecidos, y no podemos debilitar el debido proceso, que es el principio fundamental en una sociedad civilizada. Entonces, sí, estamos combatiendo un enemigo poderoso, tenemos que mejorar las capacidades del Estado contra ese enemigo, pero no podemos dar ese cheque en blanco al gobernante de turno
porque tenemos que pensar que sí, podemos tener ahora a alguien con quien confiamos, el día de mañana será otro y podrá usar esas fuerzas de manera muy arbitraria. Y si estamos hablando de combatir la economía de estos grupos irregulares, y hay que combatirla porque precisamente genera tanta incertidumbre, este combate no se combate con más incertidumbre, que el Estado genere nueva incertidumbre porque tiene amplias capacidades, puede hacer lo que le dé la gana, no tiene que rendir cuentas a nadie. Eso no ayuda a un combate efectivo. Esto se combate con límites claros, sí, más capacidades. Yo estoy de acuerdo en darle más capacidades al Estado. Hay que darle esas capacidades y, como decía, en todos los frentes, porque este combate no es unidireccional, no es que solamente fortaleciendo a la UAFE se solucione el problema. Es un tema tan complejo que requiere también un fortalecimiento legal, judicial, operativo y evidentemente un fortalecimiento también desde la parte del combate a las fuentes económicas de financiamiento de estos grupos irregulares, el combate a la minería ilegal. Entonces son muchos frentes en los que tenemos que trabajar, pero siempre con una claridad y unos límites muy claros, o sea, dar certezas. La vida social tiene que tener certezas, así es la institucionalidad, un Estado de Derecho lo que hace es crear certezas. Ese es el gran avance de la humanidad cuando logró crear una institucionalidad, estados de derecho, división de poderes. Eso fue todo un avance para generar certezas en la vida social. Y eso es lo que tenemos que nosotros conservar, preservar en este proyecto, que logre el objetivo que se busca. Es importante, es positivo, pero necesitamos siempre hacerlo bien. En los detalles es donde están los problemas. Alberto, la verdad es que combatir una guerra implica justamente tomar decisiones fuertes, tomar decisiones que vayan en contra de los derechos civiles, si que llamarlo así, porque eso fue lo que pasó en Estados Unidos. Llegó un momento dado en que el Congreso entendió y comprendió que efectivamente era la única manera de combatir, más allá de que se violen derechos o no. Y el tema está en que, claro, tú hablas claramente del asunto de no darle un cheque en blanco al gobierno, pero es que si no se lo hace hoy, es que si no hacemos algo diferente en contra de la Constitución, ojo, porque hay una serie de derechos constitucionales que se están violando en esta ley excepcional, si quieres llamarlo así. ¿Cómo combaten a estos grupos? Porque tienen todas las garantías. Bueno, primero yo quiero aclarar, en Estados Unidos no es que hay ninguna legislación que permita hacer lo que les dé la gana. En Estados Unidos tienen una manera distinta de hacerlo. Ellos, dentro de Estados Unidos, ellos tienen un respeto muy importante, una institucionalidad fuerte y un respeto importante a los derechos individuales. Correcto. Lo que hacen y la manera de salvar este problema es manteniendo una cárcel en Guantánamo, que no es dentro de Estados Unidos, es un territorio en el exterior, en donde ya no aplican esos mismos principios. Pero dentro de Estados Unidos sí se aplican todos esos principios de derecho respeto a los derechos individuales. Sí, es totalmente cuestionable. Pero no vale pensar, decir, es que en Estados Unidos lo hicieron y Estados Unidos hacen lo que les da la gana. No funciona así. Ellos tienen una institucionalidad fuerte y tienen respeto también fuerte a los derechos individuales en el territorio norteamericano. Totalmente de acuerdo, perdón, Alberto. Sí, ellos respetan el derecho. Lo que pasa es que aquí viene el derecho. Podemos decir que hay una doble moral, eso sí, porque fuera de su territorio no lo hacen. Y para eso tienen territorios en ultramar que no son norteamericanos, donde sí pueden hacer lo que les da la gana. Sí, pero dentro del país no lo hacen. Claro. Y yo creo que sí tenemos que tener mucho cuidado, porque estas guerras son precisamente las oportunidades de estos llamados en donde se termina entregando todo el poder. Y los ciudadanos terminan entregando toda su libertad para que les protejan de un mal que es muy grande y es muy real, pero terminamos creando problemas futuros, abusos de poder, falta de institucionalidad, gobernantes que hacen lo que les da la gana porque la ley les permite hacer lo que les da la gana, les permite confiscar los bienes de quien les dé la gana en la circunstancia que les dé la gana. Eso es lo que no podemos permitir, porque lo que estamos haciendo es generando una nueva incertidumbre, un nuevo flagelo que va a limitar el crecimiento, la producción, el bienestar económico. Entonces hay que estar muy claros. No digo que no se le dé más fortalezas, digo que sí hay que darle más fuerza al Estado para combatir estos grupos irregulares. Pero lo que sí digo es que hay que hacerlo bien. La alternativa no es démosle más fuerza, violemos la Constitución, aquí no hay regla que valga, lo importante es el fin justifica todos los medios. No, eso no podemos hacer. Ese es un error garrafal que por el miedo, por la situación de indefensión en la que estamos los ciudadanos, muchos dicen sí, hagan lo que les dé la gana.
violen el derecho de quien quiera, métanse en la casa del que les dé la gana, quítenle la propiedad al que quiera, pero sáquenme a estos irregulares. Pero el problema es que de esa manera no vamos a lograr combatir adecuadamente y además vamos a poner en riesgo a millones de ciudadanos que son honestos porque no van a tener ninguna certeza en la vida social en el país. Entonces hay que hacerlo bien. Cuando digo hacerlo bien, es que estas herramientas tengan mandatos fuertes, pero claros. Entonces no se trata de debilitarle, no, todo lo contrario. Hay que fortalecer las capacidades del Estado, con un mandato fuerte, con lineamientos claros. Lo que no podemos tener es lo que dice, por ejemplo, la ley, cuando habla de incentivos económicos y dice a discrecionalidad del presidente. O sea, que haga lo que le dé la gana. Eso no funciona, así no se puede permitir. Tenemos que tener mandatos claros. Entonces decir, sí, estas son las fortalezas, vamos a aumentar las capacidades y que estas herramientas terminen siendo usadas con una manera muy clara en contra de estos grupos irregulares y que no se conviertan en armas en contra de inocentes, que ese es el gran riesgo para el que tenemos que estar preparados. Hoy día tenemos a Noboa, el día de mañana tendremos a cualquier otro presidente y que podrá usar o abusar de todas estas facultades que le demos en una circunstancia de miedo, hemos otorgado al Estado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de hacer las cosas con cabeza fría. Aquí no caben las emociones, aquí hay que analizarlo desde las distintas áreas. Los juristas tienen que dar su mejor opinión y lograr ese difícil equilibrio entre institucionalidad y mayores capacidades del Estado. También tiene que ser desde la parte operativa, este mismo tema, desde la parte económica, desde todas las áreas, siempre creando un Estado más fuerte para combatir estos grupos irregulares, pero al mismo tiempo con grandes certezas. La certeza es la necesaria para el crecimiento económico, para el bienestar de la población y para el respeto de los derechos de los ciudadanos. Correcto, Alberto, le doy paso a Ramiro Cepeda, que tiene más preguntas para ti. Adelante, Ramiro. Alberto, ¿cómo estás? Ramiro Cepeda te saluda. Ramiro, mucho gusto. El año pasado, o sea, la gestión del gobierno fue anticipar tributos, a crear unas retenciones antes de que los tributos se generen para liquidarse en el ejercicio fiscal que se liquidó ahora entre marzo y abril. Eso fue pan para hoy, hambre para mañana. ¿Cómo va a ser el gobierno para hoy, escúcheme lo que estoy diciendo, que tiene mayoría en la Asamblea, para capear el temporal? ¿Tú crees que esta receta se repita? Porque lo único que no hay en el gobierno es plata. Sí, bueno, de las reformas tributarias del año pasado hubo 3 reformas en materia tributaria y eso permitió elevar significativamente los ingresos fiscales. El año pasado las recaudaciones recaudaciones tributarias subieron 2.150 millones de dólares, incremento 15%, un incremento muy fuerte. Pero de ese incremento, una parte muy importante son recaudaciones temporales. La autorretención tiene un efecto de flujo solo por una vez. Las contribuciones de la banca fue por una sola vez. La contribución a las utilidades de las empresas es por 2 veces, ya se termina de pagar este año. La amnistía tributaria una sola vez. Entonces, al final del día, una gran parte de estos tributos van a desaparecer. Lo que se mantiene es el incremento del IVA. Entonces, eso significa que hay desafíos y que el gobierno va a tener que hacer nuevas reformas tributarias. Este año, para evitar que las recaudaciones caigan, tiene que hacer unas reformas tributarias que rindan 0,4% del PIB. Estamos hablando de alrededor de 500 millones de dólares. Y el próximo año debe lograr un incremento en recaudaciones de 0,6% del PIB. Estamos hablando de 700 millones de dólares. Para este año ya se han tomado medidas. Recordemos que desde enero la maquinaria que se importa paga 5% de ISD, impuesto a la salida de divisas, y que desde mayo las materias primas pagan 2,5% de ISD. Eso va a rendir alrededor de 300 millones de dólares adicionales. Es probable que el gobierno con medidas administrativas logre completar esa meta de esos 500 millones de dólares adicionales que necesita recuperar este año. Pero para el próximo año sí tiene que entrar en vigor una nueva reforma tributaria. Entonces, a finales de año como máximo, estaremos viendo cómo se discute en la Asamblea y se termina aprobando una nueva reforma tributaria para que genere esos 700 millones de dólares incrementales que se requieren el próximo año. Lo que está de por medio aquí es que tenemos un manejo de las finanzas públicas en donde el gasto sigue subiendo, especialmente el gasto corriente, un gasto imparable,
y eso hace que los ingresos nunca alcancen. La meta de poner en orden las cuentas fiscales está siempre 2 pasos por delante de nosotros. Se elevan los ingresos y eso impulsa una nueva escalada de gasto. Entonces vemos cómo sigue subiendo año tras año el gasto. Solamente viendo de enero a abril de este año, el gasto total subió en $1.300 millones, 18% de incremento de gasto. Y el grueso de ese incremento estuvo en gasto corriente. Entonces, ese es el tema de fondo. No limitamos el gasto sigue subiendo y eso hace que permanentemente haya que seguir subiendo impuestos. Clarísimo, Alberto. Agradecerte por habernos acompañado hoy día. Siempre claro, y esperemos ver qué sucede, porque esto de seguir generando impuestos termina siendo un cuento de nunca acabar y no reducimos el tamaño del Estado ni la voracidad de ingresos que consume el erario nacional. Que tengas un buen día, Alberto. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. El placer es nuestro. Les doy la bienvenida a nuestro director, el abogado Eduardo Mendoza Paladines. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, querido amigo? Qué gusto. Y a don Javier Segarra Torres. Que se ha peluqueado. Sí, el hombre le han hecho pelo y barba ayer. Nada que hacer. Sí, ya lo van a poner, ya lo van. La peluqueada fue hace un par de días, por favor. Pero recién se nota. No, se puso gel. Es que ayer claro. Es un hombre que sabe. Acuérdense que él trabajó en productos de belleza, con maquilladores, con maquilladores. Él sabe. La última vez que me dijo, me maquillo porque estoy saliendo en televisión. Sí, él es un divo. Nada más. Yo me voy a maquillar.